La medicina entiende por aborto toda expulsión del feto, natural o provocada, en el periodo no viable de su vida intrauterino, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si esa expulsión del feto se realiza en periodo viable pero antes del término del embarazo, se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere. El aborto puede ser espontáneo o provocado. El espontáneo se produce o bien porque surge la muerte intrauterinamente, o bien porque causas diversas motivan la expulsión del nuevo ser al exterior, donde fallece dada su falta de capacidad para vivir fuera del vientre de su madre. Si el aborto es provocado, se realiza o bien matando al hijo en el seno materno o bien forzando artificialmente su expulsión para que muera en el exterior. En ocasiones se actúa sobre embarazos de hijos viables, matándolos en el interior de la madre o procurando su muerte después de nacer vivos. Esto no es, médicamente hablando, un aborto, y de hecho muchas legislaciones que se consideran permisivas en la tolerancia del aborto lo prohíben expresamente, porque lo incluyen en la figura del infanticidio. Pero no ocurre así en otros casos, como por ejemplo en España, donde el Código Penal no tiene en cuenta la viabilidad del feto para que se dé el delito de aborto, y, en contrapartida, se puede matar en algunos casos a fetos viables sin recibir ningún castigo penal, al amparo de la legislación vigente precisamente en materia de aborto. La mayoría de los abortos naturales se producen en el primer trimestre de gestación. Cuando ocurre antes de las 10 semanas se lo llama aborto precoz, entre la semana 11 y la 20, aborto tardío, y pasadas las 20 semanas se lo considera parto prematuro. Se cree que uno de cada 5 embarazos acaba en aborto, aunque en la mayor parte de los casos la madre no llega a enterarse. A veces la gestación es tan breve que se produce antes de saber que ha habido embarazo y la pérdida se confunde con la menstruación o con un retraso de la misma. Según el momento en que se produce el malogro del embarazo y sus características, el aborto espontáneo se clasifica en aborto incipiente. Cuando el cuello del útero está entreabierto es una señal de que el aborto se está iniciando. Aborto en curso inevitable o inminente. Cuando el cuello uterino está abierto y se ha iniciado el paso del feto. Es cualquier de estos dos casos el sangrado vaginal y los dolores de las contracciones uterinas se acentúan, lo cual indica que el cuello del útero se está dilatando. Aborto completo consumado. Cuando después de la muerte fetal todos los productos de la concepción han sido expulsados del útero, ya no hay dolor, el sangrado es escaso y se ha vuelto a cerrar el cuello uterino. No suele requerir tratamiento alguno. Aborto incompleto. Cuando no se expulsa por completo el contenido del útero después de la muerte fetal. Requiere tratamiento médico para eliminar los restos que pudieran haber quedado y así evitar hemorragias o infecciones, que suponen un verdadero riesgo para la madre. Un aborto incompleto podría derivar en un aborto séptico si se infectara el tejido fetal o placentario que permanecen en el útero. Aborto diferido retenido. Cuando muere el embrión pero la mujer no logra eliminar el saco gestacional durante varias semanas o incluso meses. Ocurre normalmente entre las semanas 8 y 12, desaparecen poco a poco los síntomas de embarazo, el útero deja de crecer y las pruebas de embarazo se vuelven negativas aproximadamente 10 días después de la muerte fetal. Requiere tratamiento legrado para eliminar el contenido del útero. Aborto por óvulo detenido. Cuando el aborto es tan precoz que el óvulo ha sido fecundado pero el tejido fetal definido no alcanzó a formarse. No necesita ningún tratamiento y se elimina con la menstruación, la mayoría de las veces pasando desapercibido. Hablando acerca de los abortos inducidos. Existen varios métodos, algunos de ellos son los siguientes. Por envenenamiento salino. Se extrae el líquido amniótico dentro de la bolsa que protege al bebé. Se introduce una aguja a través del abdomen de la madre, hasta la bolsa amniótica y se inyecta en su lugar una solución salina concentrada. El bebé ingiere esta solución que le producirá la muerte 12 horas más tarde por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos. Esta solución salina produce quemaduras graves en la piel del bebé. Unas horas más tarde, la madre comienza el parto y da a luz un bebé muerto o moribundo, muchas veces en movimiento.
Este método se utiliza después de las 16 semanas de embarazo. Por succión. Se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un borde afilado. Una fuerte succión 28 veces más fuerte que la de una aspiradora casera despedaza el cuerpo del bebé que se está desarrollando, así como la placenta, y absorbe el producto del embarazo, o sea, el bebé, depositándolo después en un balde. El abortista introduce luego una pinza para extraer el cráneo, que suele no salir por el tubo de succión. Algunas veces las partes más pequeñas del cuerpo del bebé pueden identificarse. Casi el 95% de los abortos en los países desarrollados se realizan de esta forma. Por dilatación y curetaje. En este método se utiliza una cureta o cuchillo provisto de una cucharilla filosa en la punta, con la cual se va cortando el bebé en pedazos con el fin de facilitar su extracción por el cuello de la matriz. Durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo el bebé es ya demasiado grande para extraerlo por succión. Entonces se utiliza el método llamado por dilatación y curetaje. La cureta se emplea para desmembrar al bebé, sacándose luego en pedazos con ayuda de los forceps. Este método está convirtiéndose en el más usual. Por DIX a las 32 semanas. Después de haber dilatado el cuello uterino durante 3 días y guiándose por la ecografía, el abortista introduce unas pinzas y agarra con ellas una piernecita, después la otra, seguida del cuerpo, hasta llegar a los hombros y brazos del bebé. Así extrae parcialmente el cuerpo del bebé, como si éste fuera a nacer, salvo que deja la cabeza dentro del útero. Como la cabeza es demasiado grande para ser extraída intacta, el abortista entierra unas tijeras en la base del cráneo del bebé que está vivo, y las abre para ampliar el orificio. Entonces inserta un catéter y extrae el cerebro mediante succión. Este procedimiento hace que el bebé muera y que su cabeza se desplome. A continuación extrae a la criatura y le corta la placenta. Por operación cesárea. Este método es exactamente igual que una operación cesárea hasta que se corta el cordón umbilical, salvo que en vez de cuidar al niño extraído se le deja morir. La cesárea no tiene el objeto de salvar al bebé sino de matarlo. Mediante prostaglandinas. Este fármaco provoca un parto prematuro durante cualquier etapa del embarazo. Se usa para llevar a cabo el aborto a la mitad del embarazo y en las últimas etapas de este. Su principal complicación es que el bebé a veces sale vivo. También puede causarle graves daños a la madre. Recientemente las prostaglandinas se han usado con la RU 486 para aumentar la efectividad de estas. RU 486. Se trata de un fármaco abortivo empleado conjuntamente con una prostaglandina, que es eficiente si se le emplea entre la primera y la tercera semana después de faltarle la primera menstruación a la madre. Actúa matando de hambre al diminuto bebé, al privarlo de un elemento vital, la hormona progesterona. El aborto se produce luego de varios días de dolorosas contracciones. En ambos tipos de aborto, tanto si fue inducido como si fue accidental, este deja secuelas en la mujer que ha perdido a su bebé. En el caso del aborto espontáneo, las consecuencias pueden ser: un aborto espontáneo no tiene consecuencias físicas para la madre. Por lo general aparece un periodo menstrual luego de las 4 a 6 semanas después del aborto, e incluso la mujer se puede embarazar nuevamente luego de tener un periodo menstrual normal. Un estudio de la doctora Elizabeth Kubler-Ross reconoce 5 etapas en el proceso de una pena profunda: negación, miedo, negociación, depresión, retiro, aceptación. Superar una pena profunda puede llevar mucho tiempo, y cuando una persona tiene que afrontar una situación de este tipo, lo mejor es darse tiempo para superarlo de a poco y apropiadamente. En caso de ser necesario, no se debe dudar en pedir ayuda para superar una pena. En los casos de abortos inducidos hay consecuencias tanto físicas como emocionales. Las consecuencias físicas son las siguientes: muerte. Las primeras causas de muerte en relación con el aborto son hemorragia, infección, embolia, anestesia, y embarazos ectópicos sin diagnosticar. Cáncer de mama. El riesgo de cáncer de mama casi se dobla después de un aborto e incluso se incrementa aún más con 2 o más abortos. Cáncer de ovarios, hígado y cervical, cuello uterino.
perforación de útero, desgarros cervicales, cuello del útero, placenta previa SIP, recién nacidos discapacitados en posteriores embarazos, embarazo ectópico. El aborto está relacionado de forma importante con un riesgo añadido de embarazos ectópicos posteriores. Los embarazos ectópicos, a su vez, amenazan la vida y pueden llevar a un descenso en la fertilidad. Afección inflamatoria pélvica. Endometritis. Complicaciones inmediatas. Peor estado de salud general. Además de riesgos añadidos según el estado de salud, si se ha tenido un aborto anterior o si se trata de un adolescente. Las consecuencias psicológicas son las siguientes. Trastornos por estrés postraumático. Disfunción sexual. Planteamientos suicidas e intentos de suicidio. Refuerzo del hábito de fumar con los correspondientes efectos negativos para la salud. Abuso del alcohol. Abuso de las drogas. Desórdenes alimenticios. Descuido de los niños o conducta abusiva hacia ellos. Divorcio y problemas crónicos de relación. Abortos de repetición. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero reconoce a la vida como un derecho natural, es decir, un derecho que se adquiere al nacer y que no se puede quitar, sin embargo protege la vida desde el momento de su concepción. Son respetables las diversas consideraciones de índole moral, religiosas o ideológicas que se pueden tener en relación con este tema. El análisis jurídico sobre la constitucionalidad de una determinada regulación legal del aborto necesariamente presupone un debate racional y laico, a partir de las disposiciones contenidas en la ley fundamental, así como de las reglas de interpretación constitucional. Se piensa que hay una anticonstitucionalidad hacia el aborto, pues si la ley protege la vida en todas sus formas, no sería congruente que exista una legislación que proteja el aborto en ciertos casos. Si bien esto es correcto, también es constitucionalidad, pues por la jurisprudencia se vio que era necesario regularlo en ciertos casos y hacer excusas absolutorias que omitan la pena. En la República Mexicana el aborto es considerado como un delito doloso, considerando que la mujer es una persona que actúa con su libre albedrío, al consentir que se le practique un aborto. Se encuentra penado en todos los códigos estatales y el Código Federal. Algunos de los artículos federales donde se encuentra penado el aborto son las siguientes: en el Código Penal Federal, el tipo penal sobre el aborto se encuentra ubicado en el título 19, capítulo 6, que desde 1931 se mantiene sin grandes variaciones y cuyo articulado señala. Artículo 329. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Artículo 330. Al que hiciera abortar a una mujer se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años, y si mediare violencia física o moral, se impondrán al delincuente de 6 a 8 años de prisión. Artículo 331. Si el aborto lo causare el médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le corresponden conforme al anterior artículo, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. Artículo 332. Se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto y consienta en que otro la haga abortar. Legislación Penal Federal, 1931. El aborto consentido se penaliza a nivel federal. Considerando que la mujer es una persona que actúa con su libre albedrío, al consentir que se le practique un aborto. Todos los estados contemplan excepciones o excusas absolutorias donde hay delito, pero no hay pena y por las cuales es completamente legal la realización de esta práctica. Cuando tenía 19 años fui violada a punta de pistola, me sentí sucia, usada y robada de toda mi dignidad. Menos del 1% de las mujeres que son violadas salen embarazadas, pero yo fui una de ellas.
Primero me negaba a creerlo, pero mi cuerpo comenzó a sufrir cambios, y me di cuenta de que ya no podía ocultarlo por más tiempo. Estaba embarazada. Pensé que tenía que haber un modo fácil para salir de eso. Recién me habían entrevistado para una posición en un trabajo, pero más que el riesgo de perder el trabajo, me preocupaba el tener que dar a luz al hijo del hombre que me había violado. Cuando mi hermana me sugirió el aborto me sonó como la solución perfecta. El aborto todavía era ilegal, pero mi hermana hizo los arreglos. Conocí a un hombre que me llevó a la oficina de un médico, pero este me dijo que no me podía hacer el aborto porque tenía una infección tan fuerte en la garganta, que si me llegaba al útero podía morirme. Por lo tanto, me envió a mi casa y tuve que vivir con el hecho de que estaba embarazada y seguir adelante. Más tarde me encontré un médico que me ayudó a ver que la vida es valiosa. Comencé a sentir amor y aceptación por mi bebé, especialmente después que lo sentí moverse. Me alegré por la nueva vida que llevaba dentro de mí y casi me olvidé de cómo había comenzado. Cuando finalmente se lo dije a mis padres, mi papá se horrorizó de que estuviera embarazada, especialmente de un violador. Otro médico nos puso en contacto con la Paternidad Planificada Institución Internacional Antivida, donde me dijeron que el aborto era la única solución y no me ofrecieron alternativas. Les creí cuando me dijeron que mi pesadilla pronto acabaría y que podría continuar con mi vida después del aborto como si nada hubiera sucedido. Mis padres me hicieron testificar ante el fiscal sobre la violación para que pudiera tener un aborto legal, pero cuando este fue aprobado ya yo tenía 22 semanas de embarazo y quería conservar a mi bebé. Sin embargo, sentí una terrible presión de todos, especialmente de mis padres, y al fin cedí. Me inyectaron una solución salina y 18 horas más tarde, di a luz a una pequeña bebita que estaba totalmente formada y era perfecta. Esperaba que comenzara a llorar y que estuviera viva. Sentí un vacío que nadie puede llenar al descubrir que los efectos del aborto continuaron mucho tiempo después que los recuerdos de la violación. Por los próximos 3 años experimenté horribles depresiones y pesadillas. Por el contrario de todo lo que me habían dicho, era mucho más difícil lidiar con el aborto que con la violación. La violación fue un crimen terrible contra mí, una víctima inocente. El aborto fue la matanza de mi hijo inocente, y yo participé voluntariamente. Traté de convencerme a mí misma de que tenía una buena razón para abortar. Después de todo había sido violada, pero el dolor no me dejaba pensar sobre esto.